usted bien sabe, en esta mañana daremos continuidad al sermón del domingo pasado que no lo alcanzamos a concluir y por lo tanto el título del mensaje viene a ser el mismo. Pero leamos juntos la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Como bien saben, el título del mensaje de esta mañana, podríamos decir parte 2, de la vestimenta de un escogido, la vestimenta de un hijo de Dios. ¿Cómo viste un escogido de Dios? Y vimos que para poder vestir como un escogido de Dios, debíamos antes quitar esas viejas ropas del viejo hombre y la vieja mujer. Y Pablo instruye aquí a los colosenses que deben quitar de su vida la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas de sus bocas, a fin de vestirse como el nuevo hombre creado conforme a la imagen de Cristo Jesús. De manera que el tema para esta tarde es la vestimenta o cómo viste un escogido de Dios, y vimos que este sermón se dividía en 4 puntos. El primer punto eran los motivos por los cuales el Hijo de Dios debe vestirse de estas vestiduras como nuevo hombre. Esos motivos estaban en el versículo 12 y vimos que el principal motivo es porque nosotros somos escogidos, santos y amados de Dios. De igual manera vimos que había una forma de vestirse. Y esa forma de vestirse también está en el versículo 12, donde nos dice cómo debemos de vestirnos: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De manera que esas son las nuevas ropas que viste un verdadero y escogido Hijo de Dios. Y en esta tarde vamos a ver el tercer y cuarto punto, que son los efectos de vestir como un escogido. Y eso está en el versículo 13. Los efectos de vestir como un escogido de Dios y la excelencia de vestir como un escogido en el versículo 14. Acompáñame y veamos juntos los efectos de ponerse la vestidura de un hijo de Dios, de un escogido, de un santo, de un amado, de esos hombres y mujeres que se visten de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué efecto tiene esa vestidura en el escogido? Y bueno, tiene principalmente 2 efectos. Observa nuestro texto, el versículo 13. ¿Cuáles son esos efectos? Soportar y perdonar. Y lo primero que tenemos que entender antes de acercarnos a este texto es el contexto en que se desarrolla esta actividad del escogido de Dios. Y eso está enfatizado en el mismo texto. Obsérvalo, unos a otros, perdonándonos, soportándonos unos a otros, unos a otros. Pablo lo enfatiza en este texto para darnos a entender que esta actividad del nuevo hombre se desarrolla al interior de la iglesia. Ese es el contexto. Entonces, en estos versículos veremos 2 características o cualidades que distinguen a un escogido de Dios, y es la capacidad de soportar y la capacidad de perdonar. Tal como lo hemos visto, vestir del nuevo hombre es un mandato, es una instrucción a la cual nosotros debemos obedecer. Y para los colosenses, como también para
todas las iglesias del primer siglo, este mandato era de la misma manera. Y observamos cómo Pablo instruye a las iglesias del primer siglo a vestirse del nuevo hombre. Por ejemplo, en Efesios 4:24 vemos cómo Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, a los cristianos que estaban en Éfeso, a vestirse del nuevo hombre. También Pablo exhorta a los romanos en Romanos 13:14 a vestirse nuevamente del Señor Jesucristo. Y vimos que esa instrucción y ese mandato a los romanos era un tanto difícil porque estaba dando un mandato pero sin el indicativo, es decir, solamente estaba diciendo que debíamos vestirnos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cómo viste el Señor? ¿Cómo es vestir del Señor Jesucristo? De manera que la epístola a los Colosenses nos aporta información de cómo tú y yo nos debemos de vestir como un escogido de Dios. De manera que Pablo no tan solo nos indica de qué nos debemos de vestir, sino también de quién nos debemos de vestir, y en este punto es del Señor Jesucristo. Gracias. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ese varón perfecto que nos dejó ejemplo a nosotros de cómo debemos perdonar y soportar. De manera que debes observar, ese es tu ejemplo, ese es tu blanco a seguir, cómo vestir como un hijo de Dios mirando a Cristo y cómo los efectos de esta vestidura producen en ti la capacidad de perdonar y soportar como lo hizo Cristo con nosotros. Tal como Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, dice pues, para esto fuisteis llamados, es decir, a diferencia de Pablo, Pedro habla de la predestinación y elección usando el término llamado. Pablo utiliza el término escogido, pero ambas cosas son exactamente lo mismo. Pedro dice, para esto fuiste llamados, es decir, para esto fuiste escogidos, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Cuál es ejemplo? Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. No sé tú, querido hermano, pero cuando nosotros padecemos persecuciones o injusticias, la tendencia de nuestro corazón es guiarnos a tomar la justicia por nuestras manos. Incluso amenazamos cuando recibimos alguna amenaza de otra persona y mostramos nuestro poder, ya sea en fuerza física o en intelecto o en un poder económico, y decimos tristemente y sale de nuestra boca estas palabras: ¿qué te crees que me vienes a hablar así a mí? No sabes con quién te estás metiendo. Y amenazamos quizás físicamente a otra persona usando esas palabras, o quizás por tu capacidad económica o tu nivel intelectual le puedes decir a esa persona: tú no sabes lo que soy capaz de hacer, o tú no sabes que acaso yo soy el dueño de esta empresa o de este lugar, o quizás tú no sabes quién soy yo. Y son amenazas que salen de nuestra boca cuando nos vemos eh, enjuiciados, maldecidos o vituperados. Tristemente sale eso de nuestra boca, y eso se debe precisamente a que no nos hemos vestido del nuevo hombre. No nos hemos vestido de esa mujer que debe ser semejante a Cristo Jesús. Y sale eso de nuestra boca, esa actitud mostramos cuando estamos desnudos como un hombre que no porta las ropas de un nuevo hombre. Un hombre que no ha seguido el ejemplo de Cristo, sino que sigue su propia voluntad. Que cuando le maldicen, él sí responde con maldición. Que cuando lo vituperan, él es capaz también de vituperar. Por tanto, si Cristo nos dejó el ejemplo de cómo debemos padecer y cómo pasar por alto las ofensas,
¿No debiéramos nosotros también hacer lo mismo, que nos hemos vestido de Cristo Jesús? ¿No es esa la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos cuando lavaba los pies de quienes lo iban a traicionar? Si Él es omnisciente, Él lo sabe todo. No recordamos que a eso apela Pedro cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no apela a la omnisciencia de Jesús diciéndole: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Y no sabía Jesús cuando lavaba los pies de sus discípulos que estos los iban a traicionar. Y es el ejemplo que el Señor nos dejó y lo vemos en San Juan 13:14 cuando dice: pues si yo, siendo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero pareciera que nuestro orgullo nos eleva y no nos permite ejercer esta labor como siervos y de desear de seguir el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y me encanta esa palabra: dichoso, feliz, alegre el hombre que practica estas cosas, el serviros unos a otros. Y observemos juntos esta primera característica de un hombre y una mujer que se ha vestido de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Observa los efectos que producen la vida de este hombre que es creado a la imagen de Cristo Jesús. Estos hombres se caracterizan por soportar. Soportaos unos a otros. Y como dijimos, el contexto aquí es dentro de la iglesia local. Somos llamados a soportarnos los unos a los otros. Y la palabra soportar o soportado viene de la palabra griega anexomai, y es una palabra muy interesante porque nosotros ya hemos visto que cuando el verbo está en voz activa, el sujeto hace la acción, o cuando el verbo está en voz pasiva, el sujeto recibe la acción, pero este verbo es especial porque está en voz media pasiva o media reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto en sí mismo hace y recibe la acción por sí mismo. Él lleva la acción y la recibe en sí mismo. Es él el que debe soportar al otro, aun cuando el otro no haga absolutamente nada en el sujeto. Él debe tener la capacidad de actuar por sí mismo. Y el léxico griego de esta palabra, para poder tener quizás una definición más nutrida, nos dice que esta palabra significa resistir, ser paciente con, atender con paciencia, escuchar o soportar con gusto. Una exhortación, y esta es la que aporta Samuel Pérez Millo, es mantener arriba. Eso significa soportar, mantener arriba. De manera que para estar vestido de Cristo, tú tienes que humillarte y estar abajo para sostener a otro, como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, el soportar es la capacidad de sufrir la carga del soportado y tener resistencia. Soportar es la capacidad del nuevo hombre que le permite estar bajo cargas pesadas porque se ha vestido con humildad, porque es siervo de sus hermanos y tiene la capacidad de estar debajo de ellos. No tiene ningún problema porque siguió el ejemplo de Cristo, que lavó los pies de sus discípulos. El soportar, el verdadero Hijo de Dios, el escogido de Dios, cuando soporta, y en el estar soportando, Él encuentra su plena satisfacción en el hecho de hacer esto, porque se constituye en un siervo, en un esclavo, en un dulos, que su único anhelo es servir a su Señor como un esclavo dispuesto a llevar la carga de su amo por amor. Eso hace un verdadero siervo. Soporta la carga
por amor a su Señor. Esta es la virtud, la cualidad de la iglesia de Tesalonicenses. Y hermano, me encanta cuando en las Escrituras nos muestra que esta virtud se pueda aplicar a una iglesia en general. Observa la segunda carta de los Tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 3 al 4. Verás esta virtud, esta característica, no solamente en un hermano, sino en toda una congregación. Observa cómo Pablo habla en su segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, diciendo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. El apóstol Pablo reconociendo y dando gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, cuando Pablo iba evangelizando o llevando las cartas a las iglesias, Pablo se gloriaba de la iglesia de Tesalónica, como queriendo decir: ustedes saben el testimonio de los tesalonicenses, cómo son ellos, cómo están unidos en amor, cómo se soportan los unos a los otros. Son verdaderos ejemplos para las demás iglesias. Eso es lo que Pablo está exaltando de los tesalonicenses. Y observa que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, ¿qué cosa? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos tenían la capacidad de soportar tribulación, persecución. Ellos tenían la capacidad de soportarse mutuamente. Y qué hermoso sería, pensaba, que esta fuera una de las virtudes, una de las cualidades por la cual la iglesia bíblica, Comunidad de Gracia, fuera conocida por las demás iglesias. Mira cómo se aman esos hermanos, mira cómo se soportan mutuamente con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Ven cómo aflora esta virtud en ellos, cómo se destacan en amarse y tenerse paciencia y estimularse hacia Cristo. ¿No sería hermoso, queridos hermanos, si esa fuera la virtud por la cual nos conocieran afuera de las otras iglesias? Sin embargo, para que esto sea una realidad en nuestra iglesia local, todo parte contigo. Todo parte contigo. No parte, es que el hermano de allá, ese hermano tiene que trabajar en su carácter. No, querido hermano, todo parte contigo. Quizás tú dirás: pero si yo no tengo nada contra mis hermanos. Él quizás tiene algo contra mí, pero la palabra del Señor te enseña algo muy claro, querido hermano. Si tú sabes que un hermano tiene algo contra ti, el Señor Jesucristo te deja un gran ejemplo de seguir sus pisadas. Acompáñame, por favor, a Mateo 5:21 y observa cómo luce la vida de alguien que está dispuesto a soportar las quejas, las aflicciones, el carácter de su hermano. Observa cómo luce un hijo de Dios que está vestido de el nuevo hombre. Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Y observa cómo Dios eleva esta ley en el corazón de los hombres. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, observa, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú dirás: es que yo no tengo nada contra mi hermano. No, el punto no es si tú tienes algo contra tu hermano, es si tu hermano tiene algo contra ti. Dice el texto, ¿qué debes hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Esa es la acción que hace uno que está revestido. Él va primero.
Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a la presencia del Señor a presentar tu ofrenda. No sé tú, querido hermano, cómo has venido a este lugar. Si tienes alguna queja contra algún hermano, querido hermano, deja tu ofrenda junto al altar y anda tú y reconcíliate con tu hermano. ¿Cómo has venido hoy a la casa del Señor? ¿Qué tan dispuesto estás para soportar a tu hermano? Y si nos observamos, la verdad que nos damos cuenta que nos enojamos por cosas insignificantes, querido hermano, por un saludo, por una palabra, por una mirada, por cosas realmente insignificantes, y nos enojamos contra nuestros hermanos y queremos ser ejemplos de unidad, queremos ser ejemplo para otras iglesias de amor, y basta que el hermano te mire mal y te enojas porque no tienes la virtud de esa fe que soporta. No tienes en ti la vestimenta que te hace capaz de soportar las quejas o te hace capaz de soportar una ofensa. No tienes una fe que soporta la ofensa. La fe de una mujer, de un hombre dispuesto a soportar. Y quieres ver, hermano, la fe de una mujer dispuesta a soportar una ofensa. Esta es la fe de una mujer que daba voces gritando y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia, socórreme. Tengo una hija que está gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer daba voces y gritaba: Jesús, ten misericordia, socórreme, socorre a mi hija. Y sabes que los discípulos de Jesús no estaban vestidos del nuevo hombre. Y le decían a Jesús: despídela para que se vaya, porque da voces detrás de nosotros y ya no la soportamos ya. Despídela. Pero esta mujer gritaba por su necesidad. Y, y estos discípulos decían: despídela. Y el Señor, en Mateo 15, 21, Jesús le responde a esta mujer, y mira cómo le responde el Señor. Jesús le responde a esta mujer que pedía socorro y auxilio. Y Jesús le dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel, porque esta mujer era cananea, no era del pueblo escogido de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo está enseñando que nosotros hoy día formamos parte, somos escogidos del pueblo de Dios, y que Cristo eliminó esa barrera y hizo ahora de ambos pueblos un solo pueblo en su sacrificio? Pero hasta entonces todavía estaba esa barrera. Pero observa, el Señor le dice: ¿sabes qué? Tú no eres oveja de la casa de Israel, tú eres cananea. Entonces ella vino, ¿y qué es lo que hizo? Se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Así le dice esta mujer. Respondiendo, Jesús le dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué ofensivas palabras, querido hermano, del maestro para probar la fe de esta mujer. ¿Y tú con una simple mirada te ofendes? ¿Y tú con un simple saludo te ofendes y te entristeces? Y esta mujer fue probada su fe, diciendo que estaba excluida, que no era oveja del redil. Y el Señor la trata aún así como un perrillo. Pero mira la fe grandiosa de una mujer que le dice: sí, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ven, subraya esa palabra. Ella entendía que era sierva y que su Señor era Cristo.
Esa es una fe que está dispuesta a soportar, que sabe cuál es su posición. Solamente somos siervos de un amo que es nuestro Señor. Y el siervo, ¿sabe qué? Se conforma con migajas. El siervo, aún para el siervo, esas migajas son mucho. Y tú, quizás porque no te dan un pan a ti primero, te enojas. Quizás porque no te atienden y no te sirven en la mesa en un restaurante y se demora el mesero y dice, ¿qué está pasando? ¿Que no me atienden? ¿Te das cuenta cómo es nuestro corazón orgulloso, maloliente? Pero ella tenía un corazón de sierva que llamó a Jesús su amo. Y la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Con quién te identificas? ¿Con esos discípulos intolerantes que no soportaban el oír la aflicción de una sierva? ¿O eres esa sierva que se conforma solamente con migajas? Para ella esas migajas son mucho. Son migajas inmerecidas, porque sabe su posición. La razón de que muchas iglesias, querido hermano, muchas iglesias de sana doctrina se dividen es precisamente por su falta de tolerancia, por su falta de resistencia, porque no se soportan los unos a los otros. Qué triste es, hermano, que quizás nuestra iglesia sea conocida porque no tuvimos la capacidad de soportarnos, porque no tuvimos la suficiente humildad de entender que no merecemos nada, querido hermano. No mereces nada. Cuando tú vienes a la casa del Señor, tú no mereces ni siquiera un vaso, querido hermano. Esa es la actitud de un siervo. Y si recibes un vaso de agua, te gozas por ese vaso de agua. No sé cuál es la actitud. Y bueno, al respecto, Samuel Peremillo comenta respecto a este riesgo que corren las iglesias de sana doctrina, de hombres que no son capaces de soportar. Él comenta y dice, soportar es la virtud que permite ser tolerante con los demás. Toda intolerancia trae antes o después fragmentación y división entre los hermanos. Quien es capaz de soportar no tendrá en cuenta la ofensa recibida y nunca la tomará como un pretexto para separarse de sus hermanos. Wow. Y esa frase final, querido hermano, no sé cuál es tu pretexto para separarte y distanciarte de tu hermano. Y eso se debe a que no lo soportas. Se debe porque no estás vestido del nuevo hombre y de la nueva mujer. Tienes muchos pretextos en tu vida que te distancian de tu hermano. ¿Cuál es tu pretexto para no soportar a tu hermano? Bueno, debemos mirar a nuestro hermano como Cristo nos ha mirado a nosotros. Debemos soportar a nuestros hermanos como Cristo nos ha soportado a nosotros. Y vaya, ¿cuánto nos ha soportado Cristo a nosotros? ¿Cuántos pecados ha soportado Cristo de tu vida? Y si eso fuera poco, ¿por cuánto tiempo has tenido que soportarte, Dios? Examina tu vida pasada. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor de ti? Y tú por una simple mirada no eres capaz de soportar un domingo a tu hermano. Y él años y años, pecado tras pecado, soportándote con paciencia. ¿Cuántos pecados ha soportado Cristo de ti? ¿Por cuánto tiempo Dios estuvo soportándote y tú no puedes soportar la debilidad de tu hermano? Y bueno, y no tan solo debemos soportar los unos a los otros, sino que también debemos estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros. Y eso nos lleva al segundo punto de esta lección de los efectos de estar vestidos de el nuevo hombre
Observa, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. El nuevo hombre está dispuesto a perdonar. Perdonar es una disposición continua del nuevo hombre. Hermano, perdonar es la disposición continua del nuevo hombre. Perdonar no es un sentimiento. Tú no debes decir, es que no siento el deseo de perdonarle. Perdonar no es un sentimiento, no tienes que sentir el deseo para venir a perdonar a tu hermano. Porque si eso fuera así, si perdonar fuera un sentimiento o algo que tú sientes o quizás no siento perdonar, bueno, eso muestra tu naturaleza muerta, porque solo un hombre muerto es quien no puede perdonar. Porque un muerto no siente nada. Ningún cristiano puede decir, por tanto, no siento perdonar, porque eso va contra su naturaleza que ha pasado de muerte a vida. El que no siente perdonar es porque está muerto espiritualmente. Por esta razón, perdonar es la evidencia de ser un hombre regenerado, de una mujer y un hombre que ha nacido de nuevo, del verdadero creyente que está dispuesto a perdonar. No solamente perdona una vez o unas cuantas veces, sino que es una disposición continua de estar siempre dispuesto a perdonar. ¿Por qué razón? Porque se ha vestido de Jesucristo. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo dejó cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y si tú observas esta forma de que el Señor Jesucristo le enseñó a orar en Mateo 6, del 12 al 15, al final de este modelo de oración, encontrarás que Él dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y wow, pareciera qué hermosa forma de orar. Y terminamos ahí la oración y nos olvidamos de lo que viene a continuación, de la instrucción para ti y para mí. Todos se saben el Padre Nuestro, todos, incluso los que están bajo doctrinas erróneas, también se saben el Padre Nuestro. Pero pocos se saben el mandato que continúa después del Padre Nuestro, que dice, y la advertencia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta, querido hermano, la implicación de lo que significa no estar dispuesto a perdonar? Significa que tú no eres un hombre y una mujer que ha recibido el perdón de Dios. Los que heredan el reino de los cielos son aquellos que han sido perdonados de sus pecados. La disposición del perdón en la vida del creyente descansa por su identidad y su unión en Cristo. Y este versículo es clave, Efesios 4, 32. Este versículo es clave que nos da la instrucción de cómo debemos perdonarnos. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Querido hermano, nadie es perdonado fuera de Cristo. Dios no anda perdonando a las personas así de manera individual. No, eso no existe, querido hermano. Todo hombre y mujer solamente alcanza el perdón de Dios en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no eres perdonado por Dios. El perdón de Dios está en Cristo. Somos perdonados en Cristo. El apóstol Pablo está exaltando, por lo tanto, aquí la obra suficiente de Cristo, la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no pierda de vista el argumento de esta epístola. Recuerda lo que estaba sucediendo con los colosenses. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Recuérdalo.
Había un ataque de algunos herejes que se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Cuáles eran estos herejes? Los judaizantes y los gnósticos, eso lo sabemos, ¿cierto? Que los judaizantes estaban diciendo que los colosenses no iban a alcanzar el perdón de Dios a menos que agregaran a la obra de Cristo sus obras, en este caso la circuncisión. Y los gnósticos estaban diciendo que los colosenses no eran verdaderamente hijos de Dios a menos que tuvieran una experiencia esotérica sobrenatural. Pero ¿cuál es el punto aquí? Y wow, cuando lo entendí, querido hermano, esto es demasiado delicado. Porque así como se puede identificar claramente a estos herejes judaizantes que estaban diciendo a los colosenses que si ellos no se circuncidaban, no iban a alcanzar salvación, así también nosotros ponemos méritos y obras en los hermanos para que nosotros le perdonemos. Así como los judaizantes les decían que se deben circuncidar, así también nosotros le decimos a nuestro hermano, bueno, te perdonaré siempre y cuando tú hagas esto o aquello. ¿Te das cuenta de las implicaciones en el texto? De lo que significa no soportar y no perdonar la ofensa de tu hermano. Nos volvemos legalistas. Imponemos una ley sobre nuestro hermano para perdonarle. Ese es el punto de este texto. Le perdonaré siempre y cuando él haga esto primero. Le perdonaré siempre y cuando se aleje de mí y se aparte de mí. Y caemos en la misma herejía de los judaizantes y los gnósticos. Pero la pregunta es, ¿hizo eso Cristo contigo? ¿Hizo eso Cristo contigo? ¿Te perdonó siempre y cuando? No. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque tú estabas muerto. ¿Qué podías hacer si estabas muerto? No podías hacer nada. Solamente expeler el olor a podredumbre y vienes a exigir condiciones para perdonar a tu hermano. Por esta razón, Pablo nos muestra la forma en que debemos perdonar en nuestro texto. Nos indica de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esa es la pregunta. ¿Cómo nos perdonó? ¿Y de qué nos perdonó? Y eso Pablo ya se lo dijo a los colosenses en el capítulo 2, en el versículo 13. Observa, y a vosotros, estando muertos, incapacitados, muertos en los pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y observa, y si eso fuera poco, si te sacó de muerta vida, y observa, dice, perdonando, ¿qué cosa? ¿Algunos pecados? Todos. ¿Y tú no estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Y el perdón que hemos recibido no es por obra para que ninguno se gloríe. Efesios 2:9. Por tanto, ¿qué razones tienes tú para no perdonar a tu hermano? ¿Cuáles son las razones que puedes presentar para decir no estoy dispuesto a perdonarlo? Es que lo ha vuelto a hacer, me ha vuelto a ofender. ¿No haces tú lo mismo con Dios? Wow, hermano, ¿no haces tú lo mismo con Dios? ¿No te diría lo mismo? Me has vuelto a ofender, Mauricio. Has vuelto a pecar contra mí. Y vienes tú a exigirle a otro hermano que no lo vuelva a hacer. ¿Cuántas veces al día no pecamos y ofendemos a nuestro Dios con una mirada, con un pensar, con un actuar, con un hablar? Día tras día. Y no somos capaces de perdonar. La falta de perdón te lleva a considerar que los pecados tuyos son inferiores e insignificantes a los pecados de tu hermano. Te lleva a pensar que tu hermano
debe ganarse tu perdón. Los fariseos creían que ellos habían ganado el perdón de Dios. Esta era la actitud de Simón el fariseo, que había invitado a Jesús a cenar, que cuestionó la deidad de Cristo. Cuando vio esto el fariseo de esta mujer que lavaba los pies del Señor, dijo para sí, wow, y aquí está la omnisciencia de Cristo. Este fariseo hablaba interiormente diciendo, si este fuera profeta, conocería aquí qué clase de mujer, mira, despectivamente, qué clase de mujer es esa que le toca, que es pecadora. Wow, hermano, qué arrogancia, hermano, qué arrogancia. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el Señor le dijo, di maestro. Es como diciendo, wow, me va a reconocer el Señor este banquete que le he preparado para él. Me va a reconocer mi posición como fariseo, que soy impecable, no como esa mujer. Y el Señor, di maestro, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tiene dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta, regando mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Y aquí está el énfasis de este texto, o el sentido de este texto. Porque amó mucho, mas él, a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Y esa es la actitud de un hombre y una mujer que no ama a su hermano, es porque cree que no se le ha perdonado mucho. Por esa razón, no ama. Pero cuando tú estás consciente de cuánto Dios te ha perdonado a ti, lo único que puedes hacer es amar. Es amar. Vienes a la casa del Señor dispuesto a amar. Amar a tu hermano. Porque te miras a ti mismo y te dices, oh Mauricio, ¿de cuánto Dios te ha perdonado? Sí, Señor, de mucho. Por tanto, ama a tu hermano. Vístete del nuevo hombre para poder amar a tu hermano. Y la pregunta es, ¿qué tan consciente estás de todo lo que Dios te ha perdonado? Quizás tú dirás, estoy consciente de todo lo que Dios me ha perdonado. Sin embargo, tal conciencia se manifiesta en el amor hacia tu hermano. Porque de boca podrás decir, sí, yo sé que Dios me ha perdonado de mucho, pero puedes tener una conciencia cauterizada. La evidencia de que tienes una conciencia viva, de que reconoces que has sido perdonado de muchos pecados, es que tú amas a tu hermano y estás dispuesto a perdonar todas sus ofensas como Cristo perdonó las tuyas. De manera que soportar y perdonar debe ser la evidencia de un escogido de Dios que se ha vestido de toda la vestimenta provista por el Espíritu Santo de Dios a su vida. Y se viste y actúa por amor, como esta mujer
amó al Señor porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Y esto nos lleva al último punto de esta lección, del gran sermón, el punto número 4, la excelencia de vestir como escogido. Y este es breve. La excelencia de vestir como escogido. Observa el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿vestido de qué cosa? De amor, que es el vínculo perfecto. Este es el último elemento de la vestidura de un escogido y me encanta porque es como, por lo menos los hombres, hoy día si pudiera traer algo, nosotros nos ponemos pantalón, ¿cierto? La vestimenta, la camisa, y tenemos que ponernos este cinturón para poder afirmar el pantalón, la camisa que llevamos puesto. De igual manera, en la antigüedad, ellos llevaban una túnica, una capa, y se ponían un cinturón para afirmar esa túnica y capa. Y ese es el punto. Esa es la última prenda de la vestimenta, el cinturón del amor que está por sobre toda la otra vestimenta, de manera que no puedes actuar ni vestir todas estas cosas a menos que las amarres con el cinturón o el vestido del amor. En este versículo vemos este elemento que es el cinturón que unía todas las piezas, estas 5 prendas, que es el amor. El amor cumple toda la ley. El amor es uno de los atributos comunicables de Dios. Por esta razón los hijos de Dios debemos amar porque Dios ha comunicado este su atributo en nuestra vida. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en donde en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, de manera que el amar es el fruto del Espíritu Santo de Dios de un verdadero creyente. Por lo tanto, la persona que no ama simplemente no es hijo de Dios. Si tú no amas a tu hermano, la razón por qué no la puedes amar y no la puedes perdonar de los pecados pasados y presentes es porque no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por tanto, no eres hijo de Dios. Ese es el punto del argumento de Pablo. Lo leímos antes de introducir esta alabanza de adoración a Dios en 1 de Juan 4:7, cuando dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor es el vínculo perfecto, es la prueba y el signo de una fe verdadera. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, en esto se evidencia que ahí va un hijo de Dios y los hijos del diablo por otro lado, que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. De manera que debemos practicar el amor. ¿Estás amando a tu hermano? Pero la pregunta no es así de simple. No es decir, estás amando a tu hermano, sino que estás amando a tu hermano como Cristo te amó a ti. Y quizás tú podrás decir, sí, yo lo amo. Oh, yo amo a mi hermano. Pero tu hermano sabe que lo amas. Porque una cosa es que tú pienses y creas que estás amando a Dios, a tu hermano. Y otra cosa muy distinta es que tu hermano tenga las suficientes evidencias en su vida de que tú lo estás amando. La pregunta para todos nosotros, ¿sabe tu hermano que está a tu lado que tú le estás amando? ¿Estás seguro que lo sabe? Si tú le preguntas, hermano, ¿te has dado cuenta que te estoy amando? ¿Qué responderá él a esa pregunta? Vaya, no me has llamado hace más de un mes y me dices que me amas. ¡Wow! Señor, tenga misericordia de nosotros. Finalmente, nosotros debemos amar a Dios como Él, amar a nuestro hermano como Dios nos amó. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios y Él murió por nosotros, cuando nosotros huíamos de Él, Él fue tras nosotros. Me encanta eso.
Esa es la manera de amar. Bueno, es que yo quiero amar a mi hermano, pero él no viene para que yo le muestre mi amor. Es que Dios no fue así contigo. Tú estabas perdido. Tú eras enemigo. Había una distancia enorme. Y mi Señor vino ante ti. Se acercó para perdonarte. Se acercó para amarte. ¿No debes hacer tú lo mismo con tu hermano? Acercarte a Él para perdonarle y para amarle. ¿No hizo eso contigo el Señor? Oh, qué hermosa cercanía. Cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos perdonó y nos amó y no le importó nuestro pasado, sino que nos perdonó de todas nuestras inmundicias y nos llama hoy día sus hijos. ¿Hizo esto Cristo contigo? Amén. De manera que si Cristo hizo esto contigo, debes obedecer a este mandamiento que Cristo te ordenó. Un mandamiento nuevo te doy, dice, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Qué distinta sería esta iglesia si cada uno de nosotros amara a su hermano como Cristo te amó a ti mismo. ¿No sería distinto? Y esa debe ser la evidencia de esta iglesia. Una iglesia que está dispuesta a soportar, una iglesia que está dispuesta a perdonar, una iglesia que está dispuesta a amar como Cristo nos ha amado. Finalmente, mira este comentario de William Hendrickson. El amor es el vínculo de la perfección, en el sentido de que aquellos que une a los creyentes, haciendo que avancen hacia la meta de la perfección, que es la imagen de Cristo en sus propias vidas. Ese es el motivo por el cual nosotros actuamos. ¿Te has vestido como santo y amado? ¿Has dejado la ira para vestir de entrañable misericordia? ¿Has dejado el enojo para vestirte de benignidad? ¿Has dejado la malicia para vestirte de humildad? ¿Has dejado las blasfemias de tu boca para hablar ahora y andar en mansedumbre? ¿Has dejado las palabras deshonestas para vestirte de paciencia? ¿Están en ti los efectos de esta vestidura de perdonar las quejas de tus hermanos? ¿Buscas la excelencia del camino del amor? Que el Señor tenga misericordia, porque a esto hemos venido hoy día, a acercarnos a la mesa del Señor, quien dio su vida por amor de sí mismo, quien nos amó y redimió todos nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús. Te invito a que oremos y demos gracias al Señor por su gran amor, por el perdón de nuestros pecados.